este vídeo. Bueno, el uso horario no dependería tanto. Hoy nos encontramos con JR. JR, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que quieras. Buenas. Y con nuestro compañero Nacho Bacter. Hola, Nacho Bacter. Hola, muy buenas, aquí andamos. Hoy, bueno, ya sabéis que yo soy Chris Pocove y hoy vamos a hablar del agua. El agua es muy importante para la vida, bueno, es esencial para la vida, es uno de los 4 elementos. Y se ha preparado el tema de hoy nuestro querido Nacho Bacter. Dale, Nacho, cuando quieras, el agua es indispensable para la vida. Oye, me he tirado algún pisto, ¿verdad? Creo que fuego, tierra y aguas. Sí, bueno, era uno de los 4 elementos de los griegos y lo vemos desde ese punto de vista de digamos, de la manera como comprendían el mundo los griegos. A ver, yo he tratado de tratar algunos puntos que vamos aquí a comentar, pero que tampoco pretende esto ser una clase de la importancia biológica del agua. Y de la gestión del agua desde el punto de vista de la ecología y cosas así, sino dar algunas pinceladas para que también la gente entienda un poco por qué el agua ha sido tan importante y es tan importante hoy en día, no solo para los seres humanos, sino para todos los animales. Un Entonces, segundo, bueno, Nacho. pues sí. Esto no es una clase, pero venga, cojan el cuaderno, el boli, el portátil y tomen apuntes que todo entra en examen. Sigue, Nacho. Bueno, no tanto, no tanto. Va a ser un poco ligerito. A ver, entonces, en principio, hay que empezar por lo básico, es por qué es importante el agua un poco para todos nosotros, porque es importante el agua para la vida. Y una de las razones es porque, bueno, los primeros seres vivos que se desarrollaron en la Tierra, según la teoría del origen único de la vida, existe otra teoría, que es la de panspermia, que en algún momento si queréis la comentamos, pero vamos, la teoría predominante, que es la del origen único aquí en el planeta Tierra, habla de que se desarrollaron en ambientes acuosos, o sea, fue en un ambiente de agua donde se realizaron esas primeras reacciones químicas que luego con esa envoltura de la membrana lipídica pues dio lugar a esas primitivas células y entonces pues eso se dio en un ambiente acuoso y la razón es así de que por ejemplo la salinidad del interior de las células recuerda más a un ambiente de tipo lacustre o de salinidad un poco rebajada, no es la misma salinidad que por ejemplo en el mar, pero tiene cierta salinidad. Y eso es debido a que favorece cierto tipo de reacciones bioquímicas. Entonces, el suero fisiológico que nos tomamos, digamos que a veces nos ponen, pues si estamos hospitalizados, para recuperar líquidos cuando ya disuelto ciertos medicamentos, es 9 gramos de cloruro sódico, de sal común, en 1 litro de agua. Y entonces, bueno, pues eso, si lo llevamos un poco a las concentraciones, vemos que hay algunos ambientes en nuestro planeta que sí que se aproxima a esa salinidad. Como repito, los mares no, los mares tienen una salinidad más alta, pero ciertos ambientes sí que podrían tener ese tipo de salinidad. Bueno, pues ahí es un poco la hipótesis de que los primeros seres vivos se desarrollaron en este tipo de ambientes. La fecha varía según el autor entre los 3.600 y los 4.100 millones de años, hace porrón de años. La fecha más, digamos, que guarda más consenso es hace 3.800 millones de años, o sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y desde entonces pues fueron evolucionando los seres vivos a su ritmo. Y el otro gran salto, digamos, evolutivo en el que tiene que ver, digamos, este tema del agua, pues tiene, bueno, por el desarrollo de los animales, las plantas por su lado, las plantas emergieron de los mares y empezaron a conquistar la tierra bastante antes que los animales. Pero llegó un momento en que, bueno, visto desde un punto de vista, valga la redundancia, animal céntrico, siempre nos centramos mucho más en lo que ocurre en los animales y entonces, bueno, pues en torno al carbonífero, pues es cuando empiezan a salir
esos animales del entorno acuático y empiezan a conquistar la tierra. Y bueno, pues empezaron siendo primero los artrópodos, insectos, arácnidos, ese tipo de animales y moluscos también empezaron a salir y entonces se encontraron con un problema, el cómo gestionar el vivir en un ambiente sin agua. Porque en el mar, cuando vivían en ambientes acuáticos, no había ningún tipo de problema, porque el agua era eterna, la tenían accesible en cualquier momento, pero en un ambiente de fuera del agua, pues el mantener el contenido, la concentración de agua dentro de los organismos empieza a ser un problema. Entonces, bueno, pues hay varias estrategias evolutivas que hacen estos grupos animales. Los moluscos, pues, por ejemplo, no le queda más remedio que vivir siempre cerca de terrenos húmedos. Entonces, bueno, en esas selvas del Carbonífero no había problema porque eran selvas bastante húmedas, entonces no había dificultad. Pero, por ejemplo, en el tema de los insectos, pues sí es un problema porque ellos tienen, si nos damos cuenta, los mares tienen una cobertura de carbonato cálcico, que pues eso, del calcio, y en la tierra, pues no hay acceso a ese carbonato cálcico, entonces tienen que cambiar esas coberturas de carbonato cálcico por otro tipo de material. Y entonces a lo largo de la historia, pues se encontraron evolutivamente, se encontró que la quitina era un buen sustitutivo porque mantenía la forma de, digamos, de ese bicho dentro de esa cáscara, ese esqueleto, y por otra parte, era un buen aislante, o sea, hacía que el agua no se escapase de los tejidos blandos, que es al fin y al cabo el objetivo. Entonces, bueno, pues los artrópodos fueron los primeros conquistadores reales digamos, de ambientes secos fuera del agua, porque podían vivir prácticamente en cualquier ambiente, y lo vemos hoy en día que hay artrópodos, hay insectos y hay arácnidos que son capaces de vivir en desiertos. Entonces, eso habla de lo bueno que fue el diseño corporal que dieron lugar con ese esqueleto de quitina. Y luego ya tenemos el tema de los vertebrados, que Vale, como antes de sale... entrar en los vertebrados, Sí, por 10 pesetas, Javi, ¿qué significa artrópodo? Artrópodo. Pues no sé, los artrópodos son los que ya tenían patas, ¿no? sí. Vale. Ahora si quieres puedes preguntarme tú qué significa quitina. Pues eso, ¿qué significa? Venga, vamos a hacer la llamada. Hay comodín de la llamada, ¿no? Hay co- Sí, ¿qué hombre. Vale, elijo llamar a Nacho Bacter. Nacho Bacter. Buenos días, Nacho Bacter. Te está llamando, está aquí en 50 por 15, Cristian Díaz. ¿Qué significa la palabra quitina? Te pregunta A ver, para ganarse 15.000 euros. quitina es un compuesto sintetizado por los artrópodos, por estos animales, para formar el exoesqueleto de los artrópodos. Los artrópodos es uno de los grupos animales más numerosos que forma parte, pues todos los 100 pies, todos los 1000 pies, todos los insectos, todos los arácnidos, todos los crustáceos. Entonces, si comparamos un crustáceo con un insecto, vemos primero que el tamaño del crustáceo suele ser más grande, y en segundo lugar, vemos que el exoesqueleto de un cangrejo es carbonato cálcico, y el exoesqueleto de, por ejemplo, un mosquito, una araña o un cien pies suele ser quitina, que es este material que es impermeable al agua. Entonces ¿Qué os vemos que comeríais antes, un insecto o un artrópodo? artropo- Perdón, perdón, me he liado. Un insecto ay, le has dicho la palabra, ahora se me ha olvidado, el otro, o un crustáceo, por favor, un A crustáceo, ver, no. los crustáceos no lo comemos, ¿no? Eso es de lo de los cangrejos, y eso no los comemos. Eso está muy rico, eso está muy rico. Y ha habido otra palabra que no he entendido, perdona mi ignorancia,
La de los. Has dicho algo de lipi y ya no soy capaz de pronunciar más. Empezaba por lipi. Era lípido algo, Membrana lipídica. lipídica. Lipida es, De grasas, ¿no? grasas, es un tipo de grasa, sí. Vale, ya puedes seguir con los vertebrados. Perdona, es que yo sé que sois avezados lingüistas y tenéis un argot científico muy, pero no sé, a lo mejor alguno de nuestros televidentes. Vale, pues sí, ante esas dudas, pues me paráis. A ver, en el caso de los vertebrados, el problema que nos encontramos, a ver, es el, la diferencia entre los bichos, como hemos comentado, y los vertebrados es que unos tienen exoesqueleto, o sea, tienen una cobertura y para mantener los tejidos blandos, y en cambio de los vertebrados es endoesqueleto. Entonces, eso tiene una serie de dificultades para conquistar el medio terrestre. Entonces, a partir de unos peces eh, que desarrollaron un órgano nuevo especial que es una bolsa dentro del cuerpo que en el futuro daría lugar a los pulmones, pues estos peces que se llaman peces pulmonados en el futuro, pues empiezan a estar en regiones, digamos, del borde de la costa y aprovechando que algún bicho pasaba cerca, pues hacían como un salto, invadían el terreno, atrapaban al bicho, se lo comían y volvían un poco al mar. Bueno, pues a partir de estos peces, pues hubo una evolución, hubo unas nuevas especies de peces cada vez más perfeccionados y llegó un momento en que empezaron a desarrollar en las aletas unos apéndices. Y esos apéndices eran lo que serían las futuras patas con los que ir invadiendo el terreno. Y luego, por otra parte, en la piel fueron desarrollándose un cambio para que fuese una piel en la que pudiese intercambiarse el oxígeno. Entonces, poco a poco, pues fue dando lugar a lo que hoy llamamos los anfibios. Entonces, los primeros animales que conquistaron la tierra firme son los anfibios. ¿Qué vemos de los anfibios? Porque los anfibios le pasa lo mismo que un poco a los moluscos, que no pueden alejarse de fuentes de agua. Entonces vemos muchos anfibios que suelen estar pues en charcas, en pantanos, en ríos, pero no pueden adentrarse mucho más en el terreno seco. La siguiente evolución de eso pues serían los reptiles. Y los reptiles desarrollando, vemos una cobertura, o sea, una piel se engrosa para hacer la misma función que esa cutícula de los insectos, evitar que se escape el agua, pues lo mismo hace la piel de los reptiles, se engrosa para evitar que se escape el agua y desarrolla algo nuevo que es el aparato excretor, o sea, los riñones y lo de la vejiga para expulsar orina es una necesidad para expulsar toxinas que antiguamente se hacía por la piel y de manera que se pudiese minimizar la cantidad de agua expulsada por parte del bicho. Entonces, o del animal. Entonces, todo el tema del aparato excretor tiene que ver con la necesidad de expulsar estas toxinas, minimizando la cantidad de agua expulsada. Y entonces, poco a poco, estos reptiles pues fueron adentrándose en terrenos mucho más áridos, teniendo como, al igual que ocurre con los insectos, gran éxito porque vemos reptiles hoy en día que son capaces de vivir sin demasiados problemas en desiertos. Entonces, bueno, poco a poco, a partir de los reptiles ya desarrollaron los mamíferos tienen un refinamiento de todos estos diseños corporales y entonces, bueno, pues al igual que ocurre con los reptiles, pues también hay mamíferos que son capaces de conquistar incluso terrenos desérticos. Entonces, bueno, pues esto es un poco la evolución muy contada, muy somera de cómo es la conquista del agua por parte de los seres vivos, un ambiente que en principio es hostil porque el origen de la vida fue en ambiente acuático. Entonces, bueno, pues ahí conquistaron el terreno. Pero la, el resumen final es para decir que la evolución, aunque no le prestamos atención,
mucha parte de la evolución de los animales se desarrolla en el mar. Entonces, porque el mar es el origen de todo. Entonces ahí está un poco la importancia biológica del agua. Y luego, si queréis, pues conociendo toda esta historia y todas estas células que se originan en el ambiente acuático, pues hay una rama de, digamos, de la astronomía que se dedica a buscar la vida en otros mundos, que se llama astrobiología. Entonces, con el conocimiento que tenemos actual de cómo se desarrollan ciertas especies, sobre todo el tema de bacterias, en ambientes extremos, con agua o sin agua, y cómo son capaces de buscar estrategias para poder llevarse a cabo, pues existe una rama de la astrobiología. Y la astrobiología prácticamente nos dice que existen muy pocos requisitos para que realmente la vida se lleve a cabo, y uno de los imprescindibles es que haya una fuente de agua. Por eso esa importancia de buscar en Marte agua o hacer esa exploración a, por ejemplo, alguno de los satélites de Júpiter buscando agua. Porque en cuanto encuentres una fuente de agua líquida, ya es posible la vida en el sistema solar. Se había encontrado algo así, ¿no? Se cree que puede haber agua dentro del interior de Marte, ¿no? Algo he Eh, leído. la gran esperanza de Marte es en el casquete polar. En el casquete polar de Marte se supone que hay una fuente de agua en combinación con otros elementos, puede ser, que puede ser una fuente de agua. Otra fuente de agua es hace unos años salieron algunos artículos hablando de clatratos, que no deja de ser la combinación de ciertos, de ciertos compuestos, pero con una presencia saturada de agua. Entonces, podría servir ese agua para ser de fuente para el desarrollo de algunos seres vivos. Teóricamente podría ser, pero de momento no se ha encontrado ninguna bacteria que sea capaz de vivir en ese ambiente marciano. Y Pero también la en esperanza Venus, sí ¿no? En Venus sí que podría, también decían que podría existir vida, aunque las condiciones de amoníaco de la atmósfera y todo esto eran bastante inhabitables, ¿no? la hipótesis de Venus se basa en un artículo en el que encontraron eh, compuestos orgánicos en la atmósfera de Venus. La superficie de Venus es impracticable para la vida. Se alcanzan, se alcanzan temperaturas muy altas, y prácticamente la vida no se daría lugar. Pero la atmósfera de Venus sí que tiene condiciones mucho más, más favorables. El, el contenido amoníaco podría ser un problema, pero no es para el tema de bacterias. Hay bacterias que son capaces de lidiar con ese amoníaco y otras sustancias tóxicas. El señor de KH7, si alguna vez nos quiere patrocinar, por favor, usted tápese los oídos. No escuche No, todas las bacterias las elimina el amoníaco, señor, ¿eh? No se preocupe. Lo que diga este señor no representa el sentir generalizado del programa. Sigue, continúa. Todo depende un poco de la concentración. La concentración de amoníaco no sería tan alta como la de ese producto que nos va a patrocinar. Entonces, lo que nos encontramos con la atmósfera de Venus son temperaturas mucho más suaves. Pero lo que ocurrió es que de ese artículo, que en principio apuntaba a esa producción de materia orgánica que podía dirigir a que hubiese algún tipo de bacteria que viviese en esa atmósfera venusiana, luego fue refutado por otros artículos. Entonces, de momento, la hipótesis actual es que en Venus no es posible la vida. Y se sigue apostando más por ese casquete polar de Marte, que hay hielo. Y entonces, Por una de las lunas de Saturno, ¿no? Hoy nos hablaron. las lunas de Júpiter, Eso, Júpiter. hay grandes posibilidades, Titán o Io y todas estas. No tengo bien descrito quiénes podrían, pero podría alguna de esas contener vida. El tema es que para la vida, aparte de agua, se necesita una fuente de energía. Entonces, la energía puede ser a través del Sol, que es como prácticamente nuestro planeta vive, gracias al Sol, o también podría ser una fuente de energía, digamos, interna, algún tipo de magma
que existiese en alguno de estos satélites podría ser la fuente de energía. Pero ya a partir de, en cuanto te alejas mucho de, digamos, del Sol, entonces ya Júpiter está bastante lejos del Sol, pero ya más allá, por ejemplo, ya la posibilidad de que se encuentre vida en forma de bacterias se reduce considerablemente. Por eso, por ejemplo, en Plutón, que es el planeta o planetoide más alejado que tenemos descrito hasta ahora del sistema solar, pues no hay, se descarta la posibilidad de vida. Entonces se encuentra en lo que se llama esa zona habitable y Júpiter todavía se encuentra en esa región de zona habitable donde pueden haber, repito, bacterias. Nadie que espere bichos gigantes ni nada de eso, ¿Por qué no? Eres un como aparece en las cortarrollos, Para que películas. ¿ves? viene. Eres un cortarrollos, tío. Un Eso cortarrollos. casi. Yo digo lo Yo, que hay. yo había escuchado, bueno, había escuchado de que un responsable, un alto responsable del servicio de inteligencia de información británico, al que habían despedido hace tiempo, dijo que se había, que claro, que estaba seguro o algo así, de que había vida extraterrestre y de que y de haberla y poder encontrarnos en algún momento dado, tendrían armas suficientes o su armamento estaría preparado para romper la Tierra como si fuera una cáscara de una nuez. Eso es lo que dijo. Que claro, a ver, yo lo entiendo. Si ya A han ver, sido solo hay capaces de que llegar a la fiarse. Tierra. En el MI5 solo hay que fiarse de James Bond. Los demás no. Los demás no valen ninguno. El que lleva ahí toda la vida es James Bond. No, pero este lo habían echado, no recuerdo Por quién era, eso. pero lo habían echado. Y la movida era esa, ¿no? Claro, hombre, yo supongo que el razonamiento es claro, si te encuentran, pues evidentemente si te encuentran es que están mucho más avanzados que nosotros, porque nosotros no somos capaces de encontrar todavía nada, así que pues evidentemente serán sociedades más avanzadas que las nuestras. Pero me llama mucho la atención, o sea, para que se hubiera generado o creado vida en otro planeta, lo más probable es que esa vida esté o dentro de una superficie acuosa, ¿no? Dentro Ujú. de agua, o que de haberse generado se haya generado primero dentro del agua y luego haya salido al exterior. Sí, porque, a ver, el agua, la importancia del agua para la vida es porque es el disolvente universal. Prácticamente todas las reacciones químicas, bioquímicas que tenemos en nuestras células se desarrollan en un ambiente acuoso. Entonces, ese es el gran sentido del agua, es el gran disolvente que tenemos para las reacciones químicas. Entonces, prácticamente se valora que las formas vivas que encontremos serán pues eso, tiene que haber agua de alguna manera, eso es una necesidad. Y la otra necesidad es, yo que sé, haya una fuente de energía suficiente, ya sea interna o externa, para que se den esas reacciones químicas. Al fin y al cabo, la vida no deja de ser una manera de hacer una redirección de toda esta fuente energética para producir moléculas o para hacer una rotura de átomos, ese tipo de cosas, en nuestro propio beneficio, para poder dirigir esas reacciones químicas. Entonces se necesita una fuente de energía externa y luego ya existen otros condicionantes como que tiene que ser lo más seguro una vida basada en el carbono, que tiene que encontrarse en un rango de temperatura más o menos habitable, pero no es necesario, porque existen unos seres, se llaman extremófilos, que viven en condiciones extremas. Entonces pueden encontrarse, digamos, bacterias al lado de las fumarolas submarinas que saca calor a miles de grados, 3200 grados, cosas así, y ahí están, y ahí viven, y estamos hablando de 3200 grados centígrados. Entonces, ¿la temperatura facilitaría el tema de la vida? Sí, pero no es una condición indispensable. Y lo mismo pasa por el tema de helado. O sea, hay extremófilos que pueden vivir en condiciones extremas de temperatura bajo cero. O sea, que no es una condición indispensable. Lo único que
hay que ver que son organismos con un metabolismo mucho más lento del que estamos nosotros acostumbrados, pero vida es. Entonces, ese es el principal objetivo que tienen los astrobiólogos. Lo del tema de vida inteligente ya es más especulativo, que todo el mundo que pensamos acerca de la vida extraterrestre, pues también siempre tenemos un corazoncito para lo de la vida inteligente. Pero de momento no se han encontrado evidencias de que exista vida extraterrestre. La principal evidencia, la principal pista para que nos detecte una civilización extraterrestre son las emisiones de radio que hemos emitido desde los años 30 del siglo pasado. Y eso ha alcanzado una porción de momento pequeña de nuestra galaxia. Entonces, ese es el principal testigo. Entonces, si hay alguna civilización súper inteligente que nos detecta esas emisiones de radio y son capaces de enviarnos un mensaje de vuelta, pues lo detectaríamos. Pero es especulativo. De momento no, Como hayan escuchado no los se sabe. extraterrestres el programa de Elena Francis, que habrán pensado en nosotros, Sí, 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 sí. queridas Pues, amigas. pues habrán escuchado algunos programas que dicen, no, esta especie hay que erradicarla. Son un peligro. No, yo no. Entonces, son eso, son las emisiones de radio que viajan a la velocidad de la luz y puede ser detectado por cualquier organismo, por cualquier civilización superior extraterrestre. Todo eso ya entramos en las especulaciones de la ecuación de Drake y todo ese rango de que si hay Nosotros tampoco civilización. hemos captado ondas de Claro, radio con el nosotros no programa hemos captado SETI. nada. El proyecto SETI se encargaba de eso, que ahora mismo en principio era financiación pública, ahora es financiación privada, es una fundación, y todavía no he encontrado ninguna evidencia indiscutible de que sean mensajes, de que nos ha llegado un mensaje extraterrestre. Entonces, de momento, no se deja la posibilidad de que puedan existir, pero que no nos ha llegado a nosotros. Porque dentro de las civilizaciones extraterrestres puede darse el caso de que son civilizaciones inteligentes, pero que se encuentren, por ejemplo, en la Edad Media. Entonces, Claro. si les llegase eso, no podrían responderlos porque ni lo detectarían. La otra posibilidad es que sean civilizaciones superiores, pero que nos ignoren. Esa es la posibilidad. Ya han escuchado a Elena Francis, nos han ignorado seguro. Nos ignora. Y luego otra posibilidad, existen varias posibilidades. Esto si queréis, de vida inteligente lo Un podemos tratar día, un día. vale, ahora hacemos un día un programa de eso, pero yo os quería, ¿os atreveríais o gustaría hacer un programa sobre el proyecto HARP? Sí, El- pero el hard es que eso ya es más de misterio. Porque el hard es una milonga. No es Ah, cierto. bueno, nosotros lo hemos escuchado. sí, hemos captado en onda corta las emisiones del Es que proyecto. nosotros somos o sea, nosotros somos amantes del diezismo y de la Mm. nocturnidad para hacer cosas en la noche, yo qué sé, diezismo, mirar la estación espacial, saber dónde está el lucero del alba, o sea, Venus, y esas cosas. Somos grandes amantes de la nocturnidad, apasionados. A ver, el proyecto HARP era un Éramos proyecto. estudiantes y teníamos mucho tiempo, Cristian, era verdad. Sí. A Ahora ver, ya no. sobre el proyecto HARP se ha escrito mucho y en realidad fue un proyecto financiado, sí, existió. De hecho, existe en la isla, en la propia, en el estado de Nueva York. O sea, podría yo ir a visitar las instalaciones del proyecto HARP y eso una serie de antenas que hicieron ahí un proyecto y no terminó en nada y ya está. Y se le ha dado un bombo como que era el gran proyecto maligno del gobierno de Sí. Estados Unidos que fue un proyecto cerrado y estaba todo orientado en lo que era la Guerra Fría. Y ya está. En cuanto se acabó la Guerra Fría, se acabó el proyecto HARP, En cuanto se porque no calentó tenía la cosa, sentido. nada. Bueno, pues a ver, hay dos cosas ahora, vamos a hablar de la gestión del agua, si os parece, Ujú. y es muy importante la gestión del agua. Estamos hablando de que las empresas como Nestlé está intentando luchar está intentando que se les
libere el agua y poder comerciar con el agua de España. El gobierno argentino, he leído que se quejó porque Pfizer les pedía la gestión de los glaciares, o sea, agua que podría ser en algún momento importante para su país. La gestión del agua va a ser muy importante para los próximos años y en un contexto de cambio de calentamiento global todavía más. Dale ahí con ese tema. Vamos por la gestión. A ver, pues yo al principio la gestión del agua siempre se ha visto el agua como un recurso natural valioso, incluso muy valioso según la época. Y entonces, bueno, pues a lo largo de la historia, pues ha habido obras arquitectónicas muy relevantes con el que están orientadas sobre todo al uso del agua. Entonces aquí recuerdo, lo tengo puesto en el guión, lo del tema de los acueductos y los aljibes, que han sido fundamentales para la historia. Entonces aquí el geógrafo nos podría comentar algo más del tema de los acueductos y aljibes. Aquí estaría muy bien que estuviese Jesus porque nos podrá hablar de la importancia a lo largo de la historia. Pues no sé Hombre. si a lo largo de la historia te podré decir, pero a mí una de las cosas que me apasionan, perdóname Javi, ahora te toca, y te doy paso, es cómo en Sevilla y toda Andalucía están hechos ahora mismo los arroyitos e incluso en las plazas para que el agua de la lluvia vaya encaminada toda a las plantitas de los jardines. Eso me parece apasionante y cómo cuidaban que todo tenga agua. Javi, dale y expláyate. Hombre, eso viene también en Andalucía de la cultura árabe. La cultura árabe que llegó aquí, ellos venían del desierto y llegaron a un sitio más verde como era España y ellos tenían obsesión por los jardines, tenían obsesión por las fuentes, por el agua. Porque claro, venían de un sitio donde el agua era en el pleno desierto de Arabia. Si fuera de los oasis no hay agua. Hay agua en el mar, la costa, agua salada que no sirve. Y bueno, y a lo largo de la historia, pues ahí tenemos a los romanos, lógicamente buscaban cómo llevar agua a sus ciudades y los romanos que eran grandes ingenieros vieron que construyendo ellos conocían el sistema del arco ya, que les venía del arte griego. Y mediante arcos, creando acueductos, pues llevaron el agua a las ciudades desde las montañas. Tenemos el ejemplo aquí en España de Segovia, donde el agua desde el sistema central llegaba a la ciudad de Segovia. Entonces, eran unos cracks. Y los aljibes, pues lo mismo. Era eso, aprovechar el agua subterránea. Ellos conocían que había fuentes de agua y las explotaban. Las grandes migraciones, bueno, y las pequeñas también dependen del agua, ¿no? Claro. Ahora los pueblos se han ido buscando siempre las riberas de los ríos para vivir. Todas las grandes civilizaciones han dependido de grandes ríos, el Éufrates, ¿no, Javi? Claro, el Tigris, el Éufrates, el Nilo. Siempre, a ver, la civilización necesita agua cerca. Bueno, ahí hablando del Tigris y del Éufrates, también cuando se desarrollaron las primeras civilizaciones, de las civilizaciones estas de las ciudades de Ur y de Babilonia, se desarrollan en esa región cuando era todavía más floreciente. Luego, ahora vemos que es un desierto, pero antiguamente era más floreciente y se desarrolló la agricultura. O sea que la agricultura está muy ligada al uso del agua y un uso racional del agua. Y el hecho de que las crecidas del Tigris y el Éufrates, pues digamos, cambiaban el terreno lo suficiente para que los campos volviesen a ser fértiles de nuevo, entonces pudiese continuar esa agricultura. Hay civilizaciones que se desarrollaron posteriormente que no tuvieron tanta suerte con el tema de la agricultura, tuvieron un punto de florecimiento y luego cayeron. Y entonces, pues ahí, en el centro de Asia, pues te encuentras ciudades
abandonadas que, digo, bueno, pues tuvo su momento de florecimiento y cayeron. Y entonces es toda una rama de la arqueología el ver estas civilizaciones perdidas. Y no solo los seres humanos, todos los años vemos las migraciones a zonas con agua, por ejemplo, de los flamencos, ¿no? En Doñana o en las tablas de Daimiel, sitios con agua acuíferos o grandes humedales en los que se puede desarrollar la vida y que las aves, por ejemplo, están fresquitas cuando van cambiando, ¿no? Van migrando las aves migratorias y no solo y luego los pastoreos y todo depende un poco de donde haya más agua, donde haya más vida, pues es donde se llevan los animales y donde se desarrolla las sociedades, ¿no? Y Bueno, eso es, ahí tiene que ver la transhumancia. sí, Por por ejemplo, yo la ejemplo. que conozco es la de la Sierra de Gredos, que bueno, ya no hay transhumancia. Entonces era eso, el pasar de la Sierra de Gredos arriba, abajo a la llanura de Extremadura, pasando por el Valle del Jerte, para llevar al ganado vacuno. Y fue tan importante que incluso los romanos, volvemos a los romanos, crearon una calzada, que hay una calzada que está en muy buen estado, relativamente en buen estado, quizá no es el mejor, pero está en buen estado, que estaba orientada precisamente para facilitar ese ganado trashumante que iba del sur al norte, y esa calzada romana se mantuvo durante la Edad Media, por eso está en buen estado, porque hubo un cuidado de esa calzada también en época posterior, en cuanto ya los romanos ya no estaban, pues durante la Edad Media mantener esa calzada, porque claro, por esa calzada se ponía una tasa. Si querías pasar por ahí, tenías que pagar la tasa. Entonces, esa calzada todavía existe, se puede visitar hoy en día. Hasta ahí habría que buscarla, en concreto la localidad no sé, pero si se busca calzada romana Gredos, se encuentra fácilmente. Y era por esa necesidad del ganado trashumante que prácticamente hasta el Yo, siglo XX se siguió manteniendo yo he esa estado, actividad. creo que he estado, bueno, he cruzado una calzada romana para ir a la laguna grande de Gredos. Sube montaña y es de alta montaña. No sabría ahora mismo decir dónde está, pero yo he estado y he ido a la Laguna Grande de Gredos por una calzada romana. No sé Ujú, si será esa, pero y Eso además tiene está muy... su lógica y es que la vertiente norte de Gredos es más húmeda que la vertiente sur de Gredos. ujú, Entonces, como ahí hay un efecto Foehn clarísimo, la que hacían los ganaderos buscar los pastos de la vertiente norte que estaban frescos también en verano, mientras que los pastos de la vertiente sur pues no. Entonces, ujú. claro, tiene toda su lógica. Bueno, y Ujú. en Cercedilla hay otra calzada romana también, ¿no? Sí, también. Es que Para todo el subir. sistema central es así. Bueno, y aquí cerquita estaba la de Antonino, ¿no? Pasaba por aquí cerca, Sí, estamos en opciones Navalcarnero, esa. cerca de Navalcarnero pasaba la de Antonino. La más importante, por ejemplo, era la de la Vía de la Plata, que hoy en día hay una carretera que sigue el mismo recorrido. Ujú. El, Es, las romanas fueron muy importantes para vertebrar todo lo que eran las provincias romanas en Hispania. Ujú. merece la pena desechar el agua o desechar el agua potable que podíamos almacenar para, para usos, para usos cotidianos, para beber, para la agricultura, para todo tipo de vida. Para que algunas empresas, por ejemplo Iberdrola y Pueblos de Extremadura, se están quejando de que les están vaciando, ¿no? los pantanos y que no pueden vivir Ujú. por culpa de que alguien les está quitando el agua para sacar negocio y poner la electricidad más cara, que yo no sé qué más cara quieren ponerla, porque ya al final vamos a terminar a oscuras como si fuéramos monjas portuguesas, que decía un profesor que hemos compartido Javi y yo, ¿no? Ujú.
Bueno, a eso, lo del tema de los pantanos tiene que ver un poco con esto que comento, que es, hasta ahora hemos hablado de un poco del el agua como recurso. Entonces, a lo largo de la historia siempre se ha visto como un recurso. Pero todo esto empieza a cambiar a principios del siglo XX, cuando nace una nueva ciencia, es una de las ciencias más jóvenes, que es la limnología, que es la ciencia que trata las aguas continentales. Entonces, Sí, estamos hablando de los ríos y de los lagos. Entonces, esta ciencia nueva de la limnología ya no orienta el tema del uso del agua en la tierra, digamos, esta agua continental como un recurso, como se estaba viendo hasta entonces, sino ya como ecosistemas de ríos y lagos, que hasta entonces nunca se había determinado como tal. Se pensaba que los ríos era únicamente agua canalizada que iba hasta el mar. De hecho, es algo que no tardando mucho un político hace unos 20 años lo dijo. Dijo, no, estos los ríos son agua canalizada que lleva en el mar, lo cual desde el punto de vista científico es una aberración, porque sí. ya no se ve así. Entonces, bueno, pues esta limnología nace en 1921, poco después nace en España, y por aquella época, por esta década de los años 20, es cuando nace el plan de embalses. O sea, la tecnología va por un lado y en cambio la tecnología de los embalses, que son, digamos, una tecnología por parte de los ingenieros, va por otro lado. O sea, que no van a la par. Porque la tecnología, digamos, choca de cierta manera con la tecnología de envases, o no con todos los envases, sino con ciertos envases. Bueno, pues entonces llega a España durante estas décadas, los años 20, en plena dictadura de Primo de Rivera, nace este plan de crear pantanos o crear embalses a lo largo de la geografía española para tener reservas de agua, uno para el consumo de agua humano o de agua agrícola, con esta idea de agua como recurso, y por otra parte para la producción de electricidad con esas presas hidroeléctricas. Entonces, estos son planes estatales, son planes ejercidos desde el Estado, centralmente el hecho de tener una política de embalses. Todo este plan se va desarrollando, la República Española también continúa un poco con el desarrollo de este plan, pero por falta de fondos, pues no puede llevarlo a cabo. Entonces, puede llevar a cabo ciertas obras de ingeniería, pero no otras. Y entonces se rescata a partir de los años 40-50, más bien los 50, con la llegada de los tecnócratas al poder durante la dictadura de Francisco Franco, el hecho de crear embalses. Entonces, realmente la llegada de la aplicación del plan llega como 30 años tarde, pero llega en España. Entonces, pues empiezan a crear estos embalses y se crean, pues, sobre todo en las cuencas donde el caudal de agua es más abundante. Entonces, bueno, pues ahí es cuando se crean todos estos embalses. Vuelvo a decir, son planes estatales, planes de política pública. Y entonces, pues se crean esta política de embalses. Y entonces, bueno, pues ya tenemos esos embalses ahí instalados. Y entonces, bueno, pues ya a partir de, mm, de los años 60 prácticamente, sí que ya las ideas que se iban surgiendo de la limnología va llegando un poco a las políticas públicas, y entonces ya llega también una política de conservación de los ríos, ya no solo como recurso con esta política de embalses heredados desde la década de los años 20, sino como una conservación digamos, de todos este tipo de ambientes, ambientes lóticos, que serían los ríos, y también lacustres, que serían los lagos. Entonces, bueno, pues ahí también es cuando nacen todas las confederaciones hidrográficas, la Confederación del Tajo, la del Ebro, la del Duero, etcétera, etcétera. Y en la península ibérica, estoy hablando de España únicamente, pero bueno, este proceso también se da lugar en el resto del mundo. Entonces ya lo de verter toda la basura a los ríos ya se empieza a controlar, empiezan a haber una política de depuración de las aguas residuales, empieza a haber una política de conservación, de evitar que todos los ecosistemas de los ríos y de los lagos
pues fallezcan porque hay un asesoramiento científico debido al desarrollo de la limnología como ciencia que permite decir, no, eso que estás haciendo es malo, eso que estás haciendo es bueno, y todo esto nos lleva un poco a la situación actual. Por ejemplo, algunos problemas que estamos encontrándonos, uno, por ejemplo, lo del tema de la política que están llevando estas empresas eléctricas, que va en contra del el sentido de proporcionar agua como recurso para los habitantes de estas regiones, por ejemplo, de Extremadura, pero también desde un punto de vista que va contra el consenso científico. El usar este derroche de agua porque va en contra de poco de qué es lo que se conoce acerca de los ambientes, de estos ecosistemas de ríos y de lagos. Y entonces, bueno, pues eso tiene ahora mismo cada vez más importancia porque en un proceso de cambio climático, en un proceso, por ejemplo, de España, que estamos sufriendo un proceso de desertización progresivo, pues un uso inteligente del agua pues es más importante. Entonces, bueno, pues está en la mesa del debate si el agua como recurso, que es un recurso que no puedes es una de esas cosas innegociables. O sea, no puedes decir, pues no tengo agua. No, no, el agua es imprescindible para todos y entonces, pues como un recurso público estratégico, pues está en la mesa del debate si el uso de estas presas hidroeléctricas debe estar en manos digamos, empresas privadas que están su orientación es para buscar maximizar el beneficio, obtener el mayor beneficio posible, o debe estar en caso digamos, de la empresa pública o del Estado, que el objetivo del Estado a priori es el de garantizar el bienestar de la población. Entonces, JR, bueno, pues ¿algo que agregar desde el punto de vista geográfico del asunto? No, está bien, está claro todo. No, pero no sé, ¿no quieres aportar nada? No, porque está muy bien explicado. ¿A qué voy a Vale, aportar? Está pues muy bien explicado. sigue. Quería darte paso para que hablara. Nada, Sigue, nada, queridísimo Bacter. que hable el bueno, experto. Bueno, pues ahora ya, y entonces uno de los temas que era un poco lo que cuando lo hablamos off the record lo quería comentar, que era un poco qué está ocurriendo con el Mar Menor. El Mar Menor no es un lago dulce, de agua dulce, es un lago de agua salada, pero para efectos es la principal laguna de agua salada de Europa. Es la principal, la mayor de todas. Entonces, bueno, pues es ya por la importancia ecológica que tiene esa laguna, es importante. Todas estas lagunas y todos estos ambientes dependen muchísimas especies, no solo los peces, sino vemos muchas especies de aves y muchos organismos que dependen de este ambiente lacustre. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido del Mar Menor? Pues desde los años 60 ha habido una sobreexplotación de la región y entonces esa sobreexplotación en algún momento tenía que petar, tenía que explotar y está explotando ahora. Entonces, Proceso de eutrofiación. eutrofización. A ver, Eutrofización. ¿Qué es lo que, significa eso? a ver, la historia del Mar Menor, un poco para poner en contexto, es por una parte, a partir de los años 60 se empieza a ver una urbanización salvaje orientada para el turismo de sol y playa, eso en la región del Mar Menor, ofreciendo, pues mira, tienes aquí una laguna a un lado y luego tienes el mar Mediterráneo al otro lado. Entonces, eso es uno de los procesos, entonces eso es una mayor presión ambiental por actividad humana en la laguna del Mar Menor, que es un ambiente muy delicado, y luego, por otra parte, la política de trasvases, que volvemos a la misma, es una política obsoleta ya cuando se aplicó porque la ciencia no lo corrobora y entonces la política de trasvase, por ejemplo, del Ebro a las cuencas del Segura, eh, proporcionaba para la región de Murcia que podía ser orientada primero en una explotación de tipo turístico para la creación de los famosos campos de golf que pretendían construir en la región de Murcia y segundo para mayor explotación de tipo de regadío. Entonces, ese regadío, explotación agrícola de regadío, tiene asociadas dos consecuencias. Uno, un aumento de la producción de nitratos y una producción del aumento de fosfatos. Estos nitratos y fosfatos, cuando se echa para hacer una mayor productividad
de este regadío, pues tiene que ir a algún lado y terminan filtrándose a las aguas freáticas digamos, de la región de Murcia y terminan desembocando en el Mar Menor. Entonces, este aporte extra de nitratos y fosfatos, una de las consecuencias es que hay un crecimiento muy acelerado, muy a lo bestia, explosivo incluso, de ciertos microorganismos. Estos microorganismos crecen muy rápido, enturbian el agua y no dejan pasar la luz del sol. Entonces, cuando no dejan pasar la luz del sol al fondo de la laguna del Mar Menor, las plantas que están produciendo oxígeno fallecen y entonces se produce una anoxia del Mar Menor. Y entonces, entre esa anoxia del Mar Menor, los peces van después. Entonces, los peces fallecen. Entonces, la otra consecuencia de esta producción de microorganismos que se llaman blooms puede ser la producción de toxinas, porque estos microorganismos, algunos de ellos producen toxinas y estas toxinas pueden afectar al ser humano. Entonces hay que tener cuidado con ello también. Y entonces una de las noticias, que pasa que esas salen menos en los medios de comunicación, son los análisis de toxinas de estos blooms que están produciéndose en el Mar Menor. En principio, todo es seguro para el consumo humano, pero lo que está provocando esta eutrofización continua del Mar Menor es que el ecosistema muera. Porque no es la primera vez que se produce esta muerte masiva de peces. Ya se había producido una muerte masiva de peces hace 2 años. Entonces se va repitiendo cada vez más rápido estas muertes del ecosistema interno del Mar Menor y al final lo que se va a tener va a ser un ecosistema tan sumamente degradado que ni el turismo ni los regadíos van a poder sobrevivir ahí. Y el otro día leí también que hay un porcentaje ínfimo de que se está utilizando, ¿Sí? que hay un porcentaje ínfimo de... Es que me empezó a sonar el móvil y creía que se me iba a cortar la conexión. Hay un porcentaje ínfimo de las tablas de Daimiel, de los acuíferos de las tablas de Daimiel, que están húmedos, que hay agua en los acuíferos por Lo, la sobreexplotación de la agricultura en los pueblos de alrededor. Básicamente por la misma circunstancia que ocurre en Murcia está pasando en las tablas de miel. Es por la creación de explotaciones, digamos, de tipo regadío ilegales. Porque el regadío que se puede hacer en Murcia es reducido, es un número cerrado de hectáreas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hay una explotación ilegal de más regadío. ¿Por qué? Porque es más productivo. Siempre el cultivo de regadío es mucho más productivo que el cultivo de secano. Entonces, bueno, pues ahí los propietarios de la tierra de la región de Murcia, pues se han orientado a la producción de regadíos y entonces esta producción de regadíos para tener varias cosechas a lo largo del año tienes que meterle fosfatos y nitratos. Entonces, para tener 2 o 3 cosechas a lo largo del año. Entonces, bueno, ese es el problema que tenían con el tema de la región de Murcia. Y en las tablas de miel pasa lo mismo. En Murcia, el agua viene del trasvase y de sacarla del agua subterránea. Y en el caso de las tareas de miel, viene de explotaciones ilegales. Se está arrasando con el acuífero subterráneo de las tareas de miel por, digamos, agujeros ilegales. O sea, se le está sacando ilegalmente agua de los acuíferos subterráneos. Entonces, es eso, el regadío de las tareas de miel es ilegal, el regadío de la región de Murcia, en mayor parte, hay una parte que sí que es legal porque es de toda la vida, es histórico, que es ilegal. Y eso todo viene un poco para intentar reproducir el modelo de Almería. Almería, los grandes plásticos que tenemos en Almería. Pero es diferente en cierta manera porque el problema de Almería es que todo el agua que viene de Almería viene de Sierra Nevada.
viene por el agua subterránea, viene de Sierra Nevada y entonces en Almería lo están explotando. Y entonces, como es un flujo de agua continuo de tipo natural, porque siempre ha terminado derivando el agua de Sierra Nevada a esa región de Almería, pues se pueden permitir el crear todos esos campos de plástico, que ya no pueden hacer nada más. O sea, tienen cubierto toda la región. No, no se puede hacer ningún campo más, ninguna explotación más de plástico. Entonces se intenta reproducir ese mismo modelo, pero claro, ese modelo no es reproducible, porque tener una sierra a tu servicio, a una pequeña región de Almería con plásticos, eso es un lujo que prácticamente nadie se lo puede permitir. Murcia ha sido clásicamente a través de los trasvases, pero es que la política de trasvases se va a acabar, porque el caudal de los ríos debido al proceso de cambio climático y desertización se están reduciendo. Entonces, en cuanto bajen el nivel de caudal mínimo, que ya estaba en contra del consenso científico ese tipo de trasvases, porque el caudal mínimo ya era exagerado para ese trasvase, pues en cuanto ya baje demasiado, se va a cortar. Entonces ya en la política de trasvase Tajo Segura o Ebro Segura se va a acabar. O sea, el tema de los trasvases se van a acabar. Eso se tienen que dar cuenta los murcianos tarde o temprano. Y lo de las traídas de miel va a pasar lo mismo. Introduzco otro tema y ya terminamos con este tema. JR, por favor, ¿tiene algo que aportar? Sí, que en el tema de las tablas de Daimiel sí que es verdad que lleva ya 2 o 3 años, aunque en que están creciendo las tablas de Daimiel porque se ha actuado más que todavía en Murcia. Ha habido una actuación política allí y sí, se ha visto que ha crecido en los últimos años terreno que se había perdido. En Murcia es que todavía directamente no han actuado. Sí, pero leí hace poco que no sé si era un 3 o un 13% de Sí, la pero capacidad es que de llegó a las estar tablas al de 8. Por eso te digo que ha habido una pequeña recuperación en los últimos años. Y lo que he leído es que el actual... Pero vamos, El no hay actual que irse, nos podemos ir fuera de España. Por ejemplo, lo que hizo la URSS, la política comunista en el Maldaral. Sí, es Hasta la que misma. secó. Es la misma. Es lo Sí. mismo. Lo El Mar que... Negro no, porque no es un mar cerrado totalmente. Y el Mar Caspio, veremos si en un futuro, lo que pasa es que el Mar Caspio es muy grande. Claro, Pero el problema que tiene con el mar Caspio es la explotación petrolífera y papeleras. Y claro, pero estamos hablando de un estado como es Rusia, la Rusia actual de Putin, que no se caracteriza por su calidad democrática. no, por eso. Pero ya va teniendo su oposición. Incluso en la Rusia de Putin hay una oposición a esa política de papelera y industria petrolífera en el mar Caspio, que es una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Sí. Y, Y ya se secó el Mandaral, que era otra de las grandes reservas de agua dulce del mundo y que ya prácticamente no existe. y otra de las Entonces, por cosas eso te que... digo, para ver casos fuera de España también. Claro, yo estoy más informado, ¿verdad?, que de lo que ocurre aquí en España. Por ejemplo, una de las cosas que apenas sale en la televisión es que muchos pueblos de Guadalajara todavía tienen que ir a por agua, tienen que ir caminos cisterna a llevar agua potable porque bueno, los pantanos ahí están totalmente secos y hay pantanos muy grandes pero con muy poca agua. El agua como negocio. Podremos hablar del agua como negocio, ¿no? Pero bueno, lo podemos dejar para otro día ya, porque ya llevamos 1 horita de programa. Y si Casi. hablamos de eso, del agua como negocio, o pasamos a otro tema. No, sí, es lo mismo que estaba comentando yo antes, que a ver, estos son políticas, estos ya son temas de ideología y de política pública. Entonces, el agua es uno de esos elementos que son innegociables. No puedes decir tengo agua o no tengo agua. Tengo la posibilidad de elegir a no tener agua. No, es igual que la salud. La salud no se puede elegir. Todo el mundo queremos la mejor salud. Pues en el tema del agua, todo el mundo queremos la mejor agua para poder consumir y poder disfrutar de ella. Entonces ya es un tema de que desde el punto de vista
más, digamos, liberal, pero liberal bueno, digamos, más progresista, todas estas no deben de estar en manos de empresas y ya está. O sea que ese es el tema. Entonces, bueno, pues ahí está la gran discusión entre diferentes visiones ideológicas. Por ejemplo, los liberales, en este caso los liberales malos de Rayo y compañía Neoliberales, de ¿no? la escuela austriaca siguen pensando que el agua es un recurso cuando lo que he estado tratando de decir que desde que existe la limnología como ciencia, pues esa visión ha cambiado y sobre todo desde los años 60. O sea que el señor Rayo y compañía van con 60 años de retraso. Entonces, esa es la idea. Y luego hay otras visiones de cómo debe ser tratado esto, que bueno, que estos son más cercanas a la visión de cómo lo ve la ciencia, que el agua que existe en ríos y lagos es más que un recurso, o sea, que son ecosistemas que deben de ser cuidados, interpretados, estudiados, etcétera, etcétera. Y el caso de lo que estábamos hablando, de la ley de miel, o por ejemplo ahora lo del el Mar Menor, que es un caso paradigmático, yo creo, para ver esto, dice, bueno, cuando tratas el agua como un recurso y abusas de él, pues te encuentras un cenagal en el Mar Negro y entonces todo un desarrollo sostenible que podía haberse llevado a cabo en Murcia, pues está a un paso de que eso termine siendo un pozo de inmundicia. Y entonces todas esas torres que se crearon durante los años 60 y 70 en el Mar Menor y todos esos regadíos que se han dado lugar en la región de Murcia, pues están a un paso de que se acaben en nada. Entonces va a ser un pozo negro toda esa región de Murcia por un mal uso y un abuso de todos los recursos que tenían a su disposición. Hoy, hoy diré que, bueno, a la audiencia no le importan una mierda mis sueños, pero hoy he soñado con eso. Hoy he soñado ir por la orilla del mar pisando peces. Ha sido un sueño muy malo, muy feo, pero lo he soñado. Ir de repente descalzo por el agua, por la arena y pisando césped, y no es una sensación muy agradable. Así que creo que si eso ocurre, esos empresarios y esa gente que quieren más y más turistas en Murcia no van a conseguir esos turistas cuando las orillas se les llene de cadáveres Es de que peces. la peor publicidad que están teniendo esas industrias hoteleras es el hecho de imágenes de la orilla del Mar Menor y gente andando por la orilla porque no se puede bañar y que están viendo peces muertos en la orilla. Tú vas a ir, te vas a plantear un viaje, pagar X dinero, lo que sea, para irte a la orilla del mar y que no te puedas bañar y que veas peces, es la peor publicidad posible para la industria hotelera. Entonces, la industria hotelera, la local, debería ser eh, Valedores, uno de los claro. máximos valedores para solucionar el tema del Mar Menor, aunque ellos pierdan un poco, porque lo mismo hay que reorientar la política de explotación hotelera y lo mismo hay que reducir el número de hoteles y ese tipo de cosas, pero claro, son decisiones complicadas y lo mismo tiene que llegar el papá Estado que en vez de con guante de seda venga con el mazo y no, pues esto lo tenemos que hacer a las bravas. Es la situación, o dejarlo abandonar del todo. Entonces, bueno, ahí está el quilombo, como yo digo, que entre la administración autonómica y el gobierno central, que los dos tienen culpa, pero bueno, la administración autonómica ha pasado mucho tiempo favoreciendo una sobreexplotación del Mar Menor, ya le toca pagar y digamos y aguantar el chaparrón de todas las críticas que les están entrando. Entonces, bueno, eso ya es un tema político. Decía el presidente de Murcia, de la región de Murcia, hace muy poquito en el canal 24 horas, bueno, que él, bueno, él quería decir otra cosa, pero terminó confesando que sabía que había explotaciones ilegales de ese agua, de los, de- del Mar Menor. Pues, por supuesto, y usted lo sabe y no está haciendo nada. O sea, al final no sé exactamente qué decía, eran unas declaraciones echando la culpa y la responsabilidad al gobierno central, pero en un momento dado él reconocía y
no quería hacerlo, pero reconocía que sabía de la existencia de esas También, explotaciones. también es víctima de tener en su gobierno a gente que niega el cambio climático. También, Como también. cierto partido político que viste de Berley. Bueno, no, Sí, pero eso sí. ya... Pero, Claro, cuando tú metes a gente que, pues entonces, es lo que hay. pero Javi, eso ya pasaba con el hermano o el primo de Rajoy, o sea, no nos tenemos que ir a Partido Verde, hay un Partido Azul que también hay dentro del Partido Azul gente Sí, pero que él ha ido a están... reconocer el error ya, pero mientras que esté gobernando con quien está gobernando, el error va a seguir ahí. Tontería. Mm. Y lo último, ya para terminar este tema, las grandes migraciones del sur al norte, ¿algo tiene que ver el agua también o no? Sí, esto sí, a ver, la previsión es que las grandes migraciones debidas digamos, por razones económicas se ha debido a estos procesos de desertización y cambio climático en regiones pobres de África o regiones pobres de Asia. Por ejemplo, una de las variables que poca gente está hablando es el efecto que puede tener la llegada de los talibanes en los embalses que están en la frontera con Irán. Entonces Irán está muy preocupado que a ver qué va a pasar con la gestión de esos embalses. Y entonces los talibanes, para lograr el acuerdo con los iraníes, pues le están prometiendo que la gestión de los embalses será como hasta ahora, que no va a haber ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Entonces eso es una variable, vemos que, por ejemplo, que estamos encontrando en Afganistán. Las sucesivas operaciones que va llevando a cabo el ejército israelí, sobre todo contra Hezbollah y en el Líbano, también tiene un sentido de hacerse con los recursos hídricos de alrededor de Israel, porque Israel tiene montado un sistema de regadíos y de aprovechamiento del agua muy eficaz, pero claro, depende del agua. Entonces, una de las cosas secundarias por las que lleva a cabo recurrentemente Israel operaciones tiene que ver con el uso del agua y el aprovechamiento del agua de sus vecinos. Entonces, esa es otra de las circunstancias. Y eso va a ocurrir, por ejemplo, en otras regiones de África. En África, por ejemplo, el tema del aprovechamiento de la pesca o el tema por ejemplo, lo de la pesca, lo de los piratas somalíes, tiene mucho que ver con el agotamiento de los recursos que tienen que ver con la pesca en esa región de África. Entonces, bueno, sí, vamos a ver migraciones y vamos a ver cosas muy raras y decisiones políticas que al principio nos van a chocar, pero que si vamos al fondo va a tener que ver con la gestión del agua. Si alguien del Mossad escucha este programa, no nos tengan miedo, nosotros somos totalmente inofensivos y no les vamos a decir tampoco que les queremos, pero oye, que somos buena gente, ¿eh? No, no, Los del pero si no, Mossad. no estamos contando nada que no aparezca en los medios de comunicación. Yo quiero Eso. añadir una cosilla, que Añade, es añade, la añade. parte de los fenómenos naturales asociados por ejemplo, todo el cambio climático lo que trae es la extremidad. Que hay gente que se cree que el cambio climático es que va a hacer todos los días calor, que también lo he oído. No, lo que trae son fenómenos extremos. Sí. Trae nevadas como Filomena con 15 grados bajo cero y días de 42 grados. Y lo quiero porque, además, en Estados Unidos, nuestro compañero Nacho lo sabrá, están muy pendientes del huracán Ida, no de Isabel Díaz Ayuso, que también, pero es que se llama igual el huracán, que puede ser que sea el primero en la historia que toque con categoría 5 en la zona de Nueva Orleans, y eso es lo que nos lleva a eso, a que los fenómenos cada vez son más agresivos. Claro. El Golfo de México, el agua está cada vez más caliente y los periodos de huracanes cada vez son más largos. Este verano ha habido el primer huracán, el huracán Henry, que ha tocado la costa este de los Estados Unidos en 60 años. Ahí En un montón de estamos. tiempo. Y claro, es que hace un año pasó un tornado por Nueva York. Por eso. Es que se repiten los sucesos extraordinarios que Que llegará un antes los momento en que no tornados son eran tan en extraordinarios. Nebraska, en Utah, no, ya
en las zonas urbanas de Estados Unidos ya hay tornados. Hay En mangas en la costa en Nueva York, que si miran el globo terráqueo, está a la altura de La Coruña. O sea, que sí. te llegue un huracán hasta ahí es muy raro. Y a ver, el tema ha tomado un poco. No ha sido grave porque al final acaba cruzada por una zona donde no hay población. Pero que es que no estaba tan lejos de la ciudad de Nueva York. Un huracán. Huracán clase 1, pero un huracán. Ya no era una tormenta. Y entonces hemos sufrido lluvias, tormentas, hemos sufrido lluvias tropicales en Nueva York. Y claro, la ciudad de Nueva York no está preparada para recibir lluvias tropicales. No. Entonces ha habido inundaciones en la ciudad de Nueva York. Tenemos ahí Entonces, eso. Y ahora es, Ida, por ejemplo, que puede tocar con categoría 5 en Nueva Orleans. O sea, sí, todos recordamos el huracán Katrina, la que lió, y quiero recordar que Katrina fue 3-2. Ahora hablamos un 5. pues el huracán Katrina se planteó incluso la posibilidad de abandonar la ciudad de Nueva Orleans. Estaba encima de la mesa. Y entonces, claro, para unos Estados Unidos orgullosos, como puede ocurrir, como si ocurre un huracán de clase 5 en Cádiz y diga el gobierno y plantea el gobierno, pues abandonamos Cádiz. Eso es algo que quizá, Filomena en Madrid. claro, por favor. Cádiz no, Cádiz no. no, pero Bueno, pero desde, Cádiz no, pero, ahí no se pero, toca. pero imagínate desde el punto de vista político el decir, abandonamos una ciudad tan emblemática y tan histórica como Cádiz, porque no somos capaces de reformar esa ciudad. Además, Pues una ciudad eso ocurrió en emblemática Nueva e histórica Orleans. como Nueva Orleans, Claro, es que Nueva Orleans es una de las ciudades con mayor historia de los Estados los Unidos. Estados Unidos. Y se Claro. planteó, estuvo encima de la mesa. Y luego dijeron, no, es una locura. Va, cueste lo que cueste, hay que volver la actividad, tiene que volver la actividad a Nueva Orleans. Y les está costando y lo están consiguiendo. Pues ahora si vuelve otro huracán, pues volverá a estar el asunto encima de la mesa. Sí, sí, se repiten bastantes huracanes allí a lo mejor lo terminarán dejando para que pare. ¿Y qué imagen exterior estás dando? Pero es que al final, vale, das una mala imagen, pero yo también digo que bueno, que estos huracanes que a Estados Unidos le parecen horribles pasan casi cada año en otros países mucho más pequeños Sí, y con pero otros recursos. no nos quedamos en lo local, nos quedamos en que la temporada de huracanes cada vez es más larga. Sí, Claro. sí. Ya ha Bueno. habido varios años en que se han acabado las letras del alfabeto latino y ha habido que utilizar el alfabeto griego. Cosa que antes no pasaba. Eso quiere decir que la temporada cada vez es más larga. Entonces, ya no es un fenómeno solo de Estados Unidos, es un fenómeno de todo el Mar Caribe. Incluso quiero recordar que creo que recuerda que fue el año pasado, el anterior, hubo una tormenta tropical que se dio la vuelta y llegó a Europa, que tocó las Islas Canarias y las Islas Azores. Aquí iba a llegar como tormenta tropical y al final llegó como depresión tropical, pero estuvo a esto ya, un sitio donde antes la corriente del Golfo evitaba que pudiera pasar eso. Entonces, ahí está el problema. Bueno, ¿algo más que queráis decir, Javi? No, ya yo creo que el tema hemos dicho todo. Yo quiero ver qué nos vas a preguntar hoy. A ver qué nos vas a preguntar hoy. Tengo Nacho ahí Acter. interés. No, yo estoy lo mismo, estoy esperando la pregunta porque ibas a decir una cosa, luego ibas a decir otra, entonces a ver qué pregunta. Bueno, pues a ver. Será picarona como él, seguro. Este año me he leído un libro de Tamara Tenenbaum. Es una de las pensadoras argentinas jóvenes, creo que tiene mi edad, tienen 30, 31, 29, entre 29, creo ya entre 30 y 31 años tiene. Una vieja ya, como tú, vamos. Hizo, creo que fue en 2018, creo que está terminado el libro, un ensayo sobre, se llama El fin del amor. El fin del amor y es amar y coger en el siglo XXI, coger a la sudamericana. O sea, aquí en la portada se ha traducido como amar y follar en el siglo XXI.
Ella viene de familia judía y estaba abocada a un futuro, pero su padre se muere, vive con su madre y 2 hermanas más y va a un colegio, a un instituto laico, y va de cómo comprender las relaciones de pareja y el amor y las interrelaciones sexuales en la adolescencia, y cómo ella estaba abocada a unas normas muy estrictas por el judaísmo y se ve en un mundo que es diferente, que no tiene las normas escritas, pero que para interactuar entre las personas también hay otras normas, ¿no? Hay unas normas que hay que cumplir, que son difusas, que no siempre son las mismas, en formas de comportarse, modos de interactuar, no ser demasiado llamativas, ser lo justo, no ser tampoco poco llamativa, cómo la sociedad se interrelaciona y cómo el cumplimiento o no de esas normas que no están escritas en ninguna parte pueden hacer que tengas éxito social o ningún éxito social, ¿vale? Una de las partes del libro disecciona los tipos de relaciones que se pueden dar entre personas, ¿no? La convencional y la tradicional de hombre y mujer, las homosexuales, las de pareja, y habla también de las parejas abiertas y del poliamor. Es un libro que, a pesar de ser un ensayo, que la gente puede tener miedo de leer ensayos, es un ensayo que está bastante novelado, los salpica de momentos de su vida, explica sus pensamientos como momentos de su vida, sus hipótesis, y es muy ameno y muy agradable de leer. Habla de las relaciones por internet, por ejemplo, de cómo se empiezan a configurar relaciones en espacios como blogs, en chats. ¿Os acordáis del chat, por ejemplo, de Terra, ¿no? Que la gente elegía, seleccionabas un nick y empezabas a hablar con esa persona que se escondía tras un nick y no sabías nada de esa persona, ni cómo era, ni siquiera su nombre, hasta que no te lo decía. Y podía mentirte. Mucho peligro había ahí. Y podía mentirte. Y luego cómo se configuran, por ejemplo, en esas páginas web, cómo se configura todo un mundo de amantes, cómo se ordenan o cómo se clasifican los amantes del rock, los amantes de la literatura de Kerouac, los amantes del manga, cómo se van uniendo, se hacen quedadas en ciudades de esta gente que se va conociendo por internet, por ejemplo. Y a mí me ha gustado mucho el libro y os lo quiero recomendar. Me encantó. Me parece que ahora ha escrito una novela también basada en su vida, en parte, que se llama Todas las desgracias se nos cumplieron, o algo así. Y bueno, yo lo recomiendo mucho. Y ahí os quería hablar de las relaciones abiertas, de las normas que puede haber y que pueden existir en una pareja abierta, porque la gente a priori, cuando les hablas de una pareja abierta, pues simplemente se fijan en que puedes en que tienes una pareja habitual y que luego puedes ir a la calle y tener relaciones esporádicas con quien quieras, pero esas relaciones de pareja suelen estar acotadas por unas normas que la pareja se da a sí misma. Por ejemplo, puedo tener sexo solo con determinadas personas, puede ser que solo una vez, solo una vez, puedo contártelo, no puedo contártelo, pueden ser en casa o tienen que ser siempre fuera, pueden ser fuera de la ciudad, pueden ser solo con determinadas personas que es difícil que se den, o son relaciones abiertas
que además puede aceptarlo una parte de la pareja y otra no, puede querer una parte de la pareja querer una relación abierta y la otra parte de la pareja no quererla, y entonces es muy difícil que se dé, porque si las dos personas no se sienten cómodas con una pareja abierta, es prácticamente imposible que eso ocurra, ¿no? Porque en el momento que una de las partes no se siente cómoda, esa pareja o rompe o se termina convirtiendo en una pareja convencional o tradicional. Y luego os quería hablar del poliamor, que son estas relaciones que empiezan con varias, que suelen estar formadas por más de dos personas, que pueden ser dos chicas y un chico, un trío o viceversa, o dos chicos y una chica, o más personas, y también tienen sus problemas, sus vicisitudes, porque claro, no son simétricas, o es muy difícil que sean simétricas, es muy difícil que las tres personas tengan, por ejemplo, en el caso de los tríos, tengan relación sea recíproca entre las tres. Hay dificultades, pero son maneras que se están abriendo al mundo de cuando empieza a desaparecer lo que son los tradicionales dogmas religiosos que se nos vienen dando desde hace siglos y milenios. Cuando eso empieza a tener otra salida es cuando empiezan a impregnarnos nuevos conocimientos o nuevas teorías, o no tan nuevas, pero que se empiezan a diseminar un poco del dogma, pues son opciones que aparecen en nuestro tablero. Y por ejemplo, hablándolo con mi pareja, decíamos, se me ha ocurrido la canción de cómo se puede amar a dos mujeres a la vez y no estar loco, de Bebo Valdés y el Cigala. La hemos escuchado y eso no tiene nada que ver ni con trío ni con poliamor. Eso es lo que es un tío que directamente le está poniendo los cuernos a su mujer y ya está. Bebo, que ya nos dejó, creo, y el Cigala, ya te vale, macho, eso no es... Se puede querer, pero díselo a tu mujer, que además creo que ha tenido problemas legales el Cigala hace poco. Me atraganté. Y la pregunta es, ¿tendríais, y me gustaría que me lo argumentarais un poco, ¿tendríais una relación, primero vamos con la relación abierta, ¿tendríais una relación abierta, Javi, JR? Yo en principio no soy muy partidario de las relaciones abiertas, pero nunca se sabe. Yo soy más de, si estoy con mi pareja, estoy al 100% con ella. Entonces soy muy clásico todavía a lo mejor en esto, pero yo soy más de una relación tradicional, pero digo que nunca de esta agua no beberé porque no lo sé. Porque a lo mejor me surge la oportunidad y sí, no lo sé, pero en teoría no. Y Nacho Acter. Yo tampoco soy muy partidario de las relaciones abiertas. Y yo en esto coincido aquí con mi compañero. Tampoco me he visto en un escenario semejante, entonces, en principio, no sé. Yo, si estoy bien con una persona, estoy bien con una persona. También debo decir que tampoco soy muy partidario no creo eso de que del matrimonio de 50, 60 años. Tampoco creo eso, porque la vida de una persona va cambiando con el tiempo y sus intereses y sus apetencias va cambiando. Y a veces cuando estás con una pareja tanto tiempo, a veces van de la misma línea y los dos van teniendo los mismos intereses y son complementarios, pero en otras veces puede que no ocurra. Entonces un matrimonio como marca la Iglesia Católica y hasta la muerte y tal, tampoco lo veo. Pero una relación abierta, pues sí, lamentablemente yo no soy partidario a priori por eso, porque tampoco me he visto en un caso de eso, pero en principio no lo veo.
yo me mojo, yo ahora estoy en una relación cerrada y lo recalco y lo subrayo para que, por si lo ve mi chica, y lo va a ver, supongo, y ideológicamente y no sé si se podría decir filosóficamente, sí que estoy muy a favor de las relaciones abiertas. Creo que es muy complicado. Creo que es muy complicado. Creo que es muy complicada la monogamia. Creo que es más un concepto religioso que un concepto biológico. Y creo que muchos de los matrimonios que se sustentan durante muchísimos años se sustentan a base de algún engaño esporádico, que no debería ser engaño y que deberíamos de darle al sexo, como dije en el pasado programa, pues una importancia bastante importancia, pero ningún tipo de drama. De drama. Y bueno, ya me habéis medio contestado, pero habéis hablado de parejas, pero poliamor sí, poliamor no. ¿Os atrevéis con el poliamor o no? En principio no. En principio, yo tampoco. ¿Por qué o no Somos muy argumentáis? clásicos, Cristian. Yo creo que el poliamor termina pasando factura. Sí, yo creo que Sinceramente. también. Lo tienes que tener muy claro. Ujú. Vale, ¿por qué pasa factura? Yo en el poliamor sí que tengo un poco de discrepancia. Creo que es muy delgada la línea en la que se puede herir a alguien. Y yo creo que probablemente muchas de las... A lo mejor hay parejas que ahora nos escriben debajo y nos dicen, oye, tal, no, yo vivo con 5 Si nos personas insultáis, más desde hace insultar a 30 Cristo Pobre. años. Sí. ¿Qué? Que si nos insultan, que te insulten a ti. Vale. Pero creo que es muy delgada la línea en la que se puede herir a alguien y que alguien pueda Es salir muy herido. Que bueno, complicado. Yo creo que que es en muy complicado una, una relación así. que en una relación tradicional siempre también se sufre, pero bueno. Pues nada, espero que os haya gustado el programa. La semana que viene le tocará seguramente a Esmeralda, a nuestra Esmeralda, hacer un programa. Yo le toca a Esmeralda, creo, ¿no? Hizo el de... Hizo el de rock el de... andaluz y Y no sé. ahora le A ver qué nos toca... preparará. Y ahora le toca a otro. Pues bueno, pues seguramente que le toque el siguiente programa a Esmeralda. Espero que os haya gustado el agua. Saludamos a nuestro compañero JR. Sí, yo mando un Buenas. saludo también a Aimar Bretos, que empieza mañana como director de la 25 y que me gusta que la gente joven llegue a cargos de responsabilidad. Así que le mando Bueno, un saludo a pues Aimar. mañana, que no sé ni cuándo se subirá este... A ver, una cosa, ¿le conocéis personalmente por casual? No, Pues, pero sí a gente de esa redacción y le que le mando un conoce. saludo. Bueno, pues a ver qué Porque tal. me han hablado muy bien de él. Porque, a ver, ¿me podéis poner un poco al día que ha pasado? A ver, ¿por qué hay Martín ahora 25? No estaba. ¿Cerramos el programa y lo hacemos off para que por si tal o queréis hablar No, luego en el bueno, programa? solo le aclaramos nada, un segundito y cerramos. Pepa Bueno es la directora del País ahora mismo. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Y Aymar ha ocupado su hueco. Es Ya verdad, es está, muy verdad. fácil. Lo hemos resumido muy rápido. Es verdad, es verdad. Entonces, nada, Pues nos guardamos los mañana, comentarios a Pepa Bueno y Malbretos. Eso para el privado. Bueno, pues despide, yo solo le ha mandado mañana, un saludo. Ah, mañana vamos a explicar qué día es mañana, porque puede que esto lo escuche en, yo qué sé, en 2033, Javi. O sea, esto va a YouTube y lo Pues que mismo. busquen luego los podcasts de Hora 25 y escuchan a Aymar el primer Pero día. ¿qué día va a ser mañana? ¿Qué día es mañana? No sé ni tan siquiera. No sé. 30 de Mañana agosto. otro día es mañana. 30 de agosto. Mañana 30 de 30 de agosto, mira. agosto. De lunes a eh, viernes cualquier día. Puede ser. Aimar Bretos. Menuda Prieto con el nombre. Aimar Bretos inicia su andadura dirigiendo Hora 25 ujú. y le manda nuestro saludo JR. Nacho Bacter, muchísimas gracias por hablarnos del agua. Bueno, espero que la gente le haya gustado.
Sí. Si no les ha gustado, pues que no vean el programa, no se quejen tanto. Que Oye, nos que si no te ha tiren gustado, que te... frutas y verduras. Eso, que si no les ha gustado, que anden con viento fresco, hombre. No. El próximo programa ya hablaremos de música y pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, Buenas madrugadas. que la depresión no te lleve al suicidio. Un abrazo. Venga, chao. Adiós.